Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más y hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque vamos a estar platicando del suelo pélvico. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Cómo debemos cuidarlo? Si es que hay ciertos cuidados. Bueno, pues eso lo estaremos platicando. Y en el segundo bloque hablaremos de algo importantísimo para este 2025, ahorrar. Para quienes no tenemos ese pequeño hábito, yo creo que es un buen año para poder tener pues una alcancía y a lo mejor ir echando ahí las moneditas que nos sobren al resto del día para ir ahorrando y pues que esto se convierta en una costumbre. Son los temas que tenemos para ustedes. Ya saben que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de una manera más cercana. Comenzamos el programa. Está con nosotros y me da mucho gusto saludar a José Manuel Moreno Berber. ¿Cómo estás, José Manuel? Qué gusto verte. Hola Gilberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a ti y a todo tu auditorio. Vamos a platicar del suelo pélvico. He escuchado en muchas ocasiones que se recomienda, de hecho, fortalecer el suelo pélvico. Pero bueno, empecemos, pues sabiendo de qué se trata, ¿no? ¿Qué es el suelo pélvico? Bueno, pues es un tema muy interesante, muy complejo, muy complicado. Hay muchos médicos que ignoran de este tema en forma profunda. Involucra aquí tres especialidades, por lo menos al ginecólogo, al urólogo, al coloproctólogo y en general a muchas otras especialidades quirúrgicas. El piso pélvico es una extensión de lo que es la parte del abdomen, la parte distal del abdomen, es la parte final del abdomen, por decirlo así, la parte caudal, la parte inferior. Y aquí quisiera hacer varias definiciones para que nuestro auditorio pueda tener conocimiento, pues general, sencillo, pero práctico. El periné es el piso de la pelvis, se define en medicina. Pues cuando escuchen la palabra periné, perineal, vamos a estar refiriéndonos a lo que es la parte correspondiente al piso de la pelvis. Ahora, como bien lo dices, ¿qué es el piso de la pelvis? No es más que una estructura muscular y de tejidos blandos que se encuentran en esta parte del cuerpo, en donde se unen, por un lado, la parte inferior de lo que es el abdomen con la parte correspondiente a los miembros pélvicos. Eso es el piso pélvico, en forma muy general. Es una zona muy compleja, como he mencionado, pero esto es este músculo que actúa como diafragma, es decir, que se contrae, se cierra y se abre, permite que funcionen los tres compartimentos que tenemos en esa zona. No es una definición anatómica, pero esta definición funcional nos permite dar la pauta para entender muchas cosas. Son tres compartimentos los que tenemos, el anterior o el que está más adelante, el que está en medio le llamamos compartimento medio y el que está atrás es el compartimento posterior. Entonces, en la parte anterior se encuentra la vía urinaria, la vejiga y la uretra. Es así de sencillo. Ahí está involucrado el urólogo. En la parte media está lo que es el útero y la vagina, en la mujer. En el hombre, la próstata y las vesículas seminales. Y en el compartimento posterior está lo que es el recto y el conducto anal, que es la especialidad que me corresponde a un servidor. Como ven, están relacionadas estos tres compartimentos y aunque no existe una cuestión anatómica que nos defina cada una de ellas, tenemos que conocerlo porque interactúan tanto el compartimento anterior como el medio como el posterior. Hemos dicho entonces que es un conjunto de músculos y de estructuras de tejidos conectivos, es decir, de estructuras que unen a estos músculos entre sí con las estructuras óseas que se encuentran en la pelvis. Recordar en forma muy general lo que es la pelvis. La pelvis no es más que la unión de la parte posterior de lo que es la columna, que es el hueso sacro y el coxis, y los dos huesos ilíacos, el hueso ilíaco derecho, el hueso ilíaco izquierdo. Estos tienen varios segmentos, el pubis, el isquion y el ilion. Es en la parte, digamos, lateral donde se encuentra la cavidad acetabular y es la articulación que forma parte ya de la extensión hacia lo que es el miembro pélvico, que es la articulación del coxis con la parte del fémur y por eso se llama articulación coxofemoral. Esto es algo muy sencillo, no queremos meternos en más detalles o profundidad anatómica para no confundir al auditorio. Ahora, en forma muy general, el músculo más importante del piso pélvico es el músculo elevador del ano.
Este músculo elevador del ano es así como el músculo maestro de toda la zona. Tiene 4 partes o componentes para que pueda funcionar en forma adecuada. El músculo que va del pubis a la región coxígea se llama pubocoxígeo. Este incluye al segundo elemento, que es el pubo rectal, que se va a insertar en la parte distal del recto. Tenemos un tercer músculo, que es el iliocoxígeo, que va del ilion, de la parte ilíaca, a lo que es el coxis. Y por último, de la parte isquiática al coxis es el isquiocoxígeo. Entonces, como ves, es muy fácil porque es pubocoxígeo, isquiocoxígeo, iliocoxígeo. Los tres, las 3 partes del hueso ilíaco hacia la parte del coxis, que es el último segmento de la columna vertebral. Y entre ellos el pubo rectal. Estos 4 músculos van a formar lo que es el elevador del ano. El elevador del ano es el músculo maestro más importante, junto con el coxígeo, van a formar lo que es el piso de la pelvis. Es muy importante definir esto, que entre ellos hay estructuras de tejido conectivo, es decir, otros ligamentos y estructuras ahí tendinosas, y entre ellos van a funcionar en forma conjunta, y todo esto, también hay que explicarlo, es de músculo estriado, de músculo voluntario. Nosotros podemos contraerlo o relajarlo. Ahorita sentados los podemos contraer, los podemos relajar, y forman parte del sostén de los órganos intraabdominales. Entonces, se escucha muy sencillo, pero la realidad es que sí es muy complejo, y pues lo estamos resumiendo en 5 minutos, lo que lleva pues muchas sesiones de clases de anatomía, de fisiología y de fisiopatología. Esto es algo maravilloso porque hay muchas descripciones, Gilberto, desde la antigüedad, desde el siglo XVI. Andrés Vesalio ya lo describía, la utilidad de lo que es el músculo elevador del ano. Hoy día se hacen congresos de las alteraciones de la estática pélvica y todo lo que implica la fisiología de la estática pélvica. Hoy día se dispone de muchos elementos diagnósticos para poder evaluar lo que es la estática pélvica, y los hemos comentado en otras ocasiones en cuanto a la coloproctología, la latencia terminal motora del nervio pudendo, lo que es el ultrasonido endoanal, también la defecografía, que eso es lo más importante para que nosotros podamos establecer a veces o en ocasiones alguna patología en este sentido. Y pues, ¿qué tan importante surge esto? Que se han hecho estudios hasta embriológicos, y se ha establecido que de la 7ª a la 9ª semana de gestación es cuando se empieza a formar todas estas estructuras musculares que juegan un papel muy importante, y que su mal desarrollo o explican alteraciones congénitas en los bebés. Oye, y quisiera preguntarte, siendo esta zona, precisamente ahora que hablabas del embarazo, me imagino que debe de haber situaciones diferentes entre hombres y mujeres precisamente por el embarazo. Digamos que las mujeres deben de tener cierto cuidado en especial, a diferencia de los hombres. Lo comentas en forma muy adecuada. En las mujeres juega un papel muy importante en la cuestión hormonal. Se ha visto que la fortaleza de todo lo que es el piso de la pelvis es de una manera, y esto se afecta mucho o tiene un impacto negativo, desgraciadamente. La involución de todos estos órganos ocurre también con la menopausia. Entonces, el factor hormonal es algo que tenemos que considerar, y desgraciadamente las mujeres son más afectadas que el hombre. Otro de los factores es la cuestión de los hábitos alimentarios. La obesidad también hace que se predisponga a trastornos de la estática pélvica. La multiparidad, aunque aquí hay que señalar que incluso con un solo parto hay mujeres que desgraciadamente ya tienen trastornos, puesto que involucra la afectación de algunos nervios, o simplemente el hecho de que se presente el embarazo altera todos los componentes que acabamos de mencionar, y los compartimentos medio y posterior son los más afectados. Y algo también importante, la razón por la que te propuse este tema es porque vi que decía fortalece el suelo pélvico, ¿no? Y dije, ah, caray, ¿a qué se refiere? Y lo mencionabas, ¿no? Que podemos contraerlo porque los ejercicios que venían ahí son precisamente de contraer esta zona que nos comentas. ¿Esto qué beneficio tiene? La fortaleza de todos estos músculos impide o hace que sea menos probable
que desarrollemos algún trastorno de esta zona. El rectocele, el cistocele en las mujeres, el enterocele, todo eso es lo que va a condicionar que se pueda de alguna manera pues prevenir. Hay otros trastornos como el prolapso rectal, el prolapso uterino, el prolapso de órganos genitales, que va a tener otro tipo de factores o causas, pero en general todos estos músculos es como cuando decimos vamos a hacer ejercicio y fortalecer nuestros músculos estriados de otra topografía o de otro sitio anatómico, esto también se va a reflejar en una mejoría en el tono de los músculos, que tienen mucho que ver para mantener también los órganos intraabdominales. El tono de estos músculos del piso pélvico mantienen de alguna manera el buen funcionamiento de órganos intraperitoneales, es decir, también van a ser como suspensión de todos estos órganos en un momento dado. Y hablar en forma aislada nada más del piso pélvico sería desafortunado e incorrecto. Cada patología me parece que habría que desarrollarla en unos 5 o 10 minutos, o por lo menos dos de ellas, si es la propuesta: el rectocele, el enterocele, el prolapso rectal, el cistocele, alteraciones en la cuestión vaginal, lo que es el prolapso vaginal, el prolapso uterino, porque cada una de ellas tiene sus características muy particulares, pero en esencia todas es por la debilidad de estos músculos que forman parte de lo que estamos hablando de lo que es el piso pélvico. El fortalecimiento no es más que el hecho de contraer y soltar los músculos, que son los llamados ejercicios de Kegel, para fortalecer en algunos pacientes incontinencia urinaria o incontinencia fecal, que serían otros temas también para que podamos explicárselos a nuestro auditorio. Con mucho gusto los podemos plantear, pero ahorita como definición así partimos de bases anatómicas muy generales, muy sencillas para no confundir al auditorio. Es la parte que sostiene la zona inferior del abdomen, para que sea algo más pragmático y no confuso. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión escuché, es que tengo la vejiga caída. Cuando es la vejiga se cae es precisamente porque no están, fuertes esta zona. Exactamente. Ocurre que los elementos del compartimento anterior, del medio posterior que ya comenté, todos esos órganos interactúan con los músculos. Entonces, la alteración de los músculos y la alteración de los nervios, junto con la alteración de los órganos, es lo que provoca los casos que estás mencionando, las alteraciones, que es la vejiga caída, que en terminología médica es el cistocele, que tiene grados, de esto podemos hablar en otro tema, la protrusión del recto hacia la vagina, que es el rectocele, la protrusión del intestino delgado hacia la vagina, que es el enterocele, la protrusión hacia el medio externo de lo que es el útero por transvaginal es el prolapso uterino, el prolapso rectal es la protrusión del recto a través del orificio o del conducto anal, ese es el prolapso rectal. Por eso digo que es muy amplio este tema y en forma general me gustaría que ahorita habláramos solo de cuestiones anatómicas muy básicas para no confundir el auditorio, y en las siguientes sesiones podemos hablar de dos patologías cada sesión hasta que podamos cubrir todas y cada una de ellas, pero en forma muy general ahorita dar un panorama de que todos estos músculos interactúan con estos órganos de estos tres compartimentos junto con los nervios correspondientes, que muchos tienen que ver con el nervio pudendo, así se llama, lo vamos a explicar en cada patología, interactúan y hay armonía entre cada uno de ellos para que funcione perfecto. Desgraciadamente el embarazo único o multiparidad genera alteraciones, la obesidad, el tabaquismo, eh, todos estos factores pueden condicionar alteraciones en la estática pélvica y los procedimientos quirúrgicos. Hay ocasiones que las mujeres tienen una anatomía eh, funcional y adecuada, pero en el corte que se hizo, la episiotomía en el parto vaginal, desgraciadamente ahí hubo un daño a algún nervio y eso condiciona cambios en todo lo que es el piso pélvico y se traduce más adelante en prolapso uterino, prolapso de otros órganos.
Muy bien, José Manuel. Oye, pues muy interesante el tema, sin duda, y por lo visto nos va a dar para más. Así que te agradezco mucho tu tiempo, el que nos expliques todo esto. Y si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Todo un placer hablar de este tema. Ahorita lo resumimos, pero es muy complejo y como vamos a ir viendo, va a ser muy interesante. Estamos a sus órdenes en el Hospital Ángeles en el consultorio 825. El número del consultorio es el 303-8369 y el personal para cualquier urgencia en las 24 horas 22 23 50 08 99. Perfecto. Te mando un abrazo. Muchas gracias, José Manuel. No, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo, un abrazo a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaremos platicando sobre el ahorro.